Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este coloquio sobre Donoso Cortés y Nicolás Gómez Dávila que sostenemos aquí en Gladium. Nos honran con su presencia los investigadores Jorge Raúl Rodríguez Garza, Carlos Andrés Gómez Rodas, además del doctor José Antonio Pardo, un moderador, Ignacio López, y Juan, por supuesto, que nos estará haciendo favor de expresar las preguntas que se han elaborado para tener este coloquio. Si alguien desea intervenir, siéntanse con la libertad de hacerlo y comenzamos. Adelante, Raúl. Bien, igual si quieres formular las preguntas, Juan, o también es válido que no sean tan la línea, o sea, tú formúlala y si quieres desarrollala con la temática que planteamos, ¿no? Listo. Bueno, pero antes que nada me gustaría pues agradecer la invitación. Yo creo que aquí yo más voy a aprender de ustedes porque yo creo que ustedes deben saber mucho más que yo. Entonces, bueno, muchas gracias pues por la charla. Y bueno, como para comenzar, yo creo que la primera pregunta que se había formulado me parece muy buena, que es la razón por la cual estos autores que vamos a trabajar son como relegados o despreciados. Y bueno, me aventuro yo a decir rápidamente que incluso la palabra reaccionario con la cual se califican estos autores se utiliza pues como un insulto. Y bueno, yo creo que por ahí va la cosa, van las respuestas que se le pueden hacer a esta pregunta. Dale. Si quieres tú inicia, Carlos. Adelante tú, Carlos, primero. Bueno, yo pienso que si no me distraje, la pregunta va por la línea de las razones por las cuales pensadores como Donoso o Gómez Dávila pues no son tan referidos, no son tan estudiados en la academia, ¿cierto? Entonces, como el planteamiento. Yo pienso que hay fundamentalmente tres razones, lo cual no significa que no puedan existir más, pero me parece que son las tres razones fundamentales por las cuales no solamente Donoso y Gómez Dávila, sino muchos otros tantos buenos e interesantes pensadores son como marginales o terminan siendo como underground en el mundo universitario. La primera razón, pienso yo, es porque son los pensadores que hacen las críticas correctas al sistema moderno de pensamiento y de vida. Y eso es peligroso, eso va a ser siempre peligroso para unas élites de poder. Eso va a ser para el afán de ciertas ingenierías sociales que pretenden conducirnos por unos rieles y por unos caminos pues previamente establecidos y darnos como el guión no solamente de lo que debemos pensar, sino de lo que debemos sentir, vivir. Y como lo digo yo en la reseña de mi libro sobre Gómez Dávila, Nicolás Gómez Dávila, de la muerte de Dios, Gómez Dávila nos pone a cuestionar ideas que en la modernidad venían siendo dogmas, la tesis de la soberanía popular, un cierto deísmo o ateísmo o panteísmo funcional en el que se vivía, y pienso que lo mismo con Donoso. Es primera razón, creo que es esa. En segundo lugar, que es algo que tiene que ver con el tema de la cienciometría. Yo recuerdo hace unos años la doctora Liliana Irizar, cuyos trabajos les recomiendo mucho, profesora hoy de la Sergio Arboleda, nos dio una conferencia en la UPB, en mi alma mater, sobre la cienciometría, y ella decía que una de las estrategias que usan muchos autores de artículos y de textos para que la gente acceda y entre pues a eso y eso le genere un puntaje y un reporte, pues es tratar temas estrambóticos, poner títulos llamativos, plantear tesis así sumamente desafiantes y violentas y pues con Donoso y Gómez Dávila no estamos en eso, estamos en el camino de la inteligencia, de la verdad, de la forma sencilla de explicar las cosas, lo cual no significa
ninguna manera superficialidad, y creo que esa es una nota esencial del buen pensamiento, la claridad, la sencillez, para lo cual siempre citamos ese famoso decir de Ortega: la claridad, la cortesía del filósofo. Con Donoso y Gómez Dávila no estamos en las excentricidades ni en el afán de que pues ingresen un montón de gente para que el Scopus me registren no sé cuántos ingresos y citas. Y en tercer lugar, todo lo que hoy suene a restauración, todo lo que hoy suene a orden y todo lo que hoy mucho más se perciba como afín a lo católico, está proscrito. Pienso que por ahí va una tercera fundamental razón, porque tanto Donoso como Gómez Dávila nos ponen en orden y nos exigen con su forma de pensar poner en orden las ideas y la vida. Recurro para cerrar a una anécdota del mismo Donoso, que la referimos quizá en el seminario cuando lo hicimos, y en fin, Donoso se dio cuenta en un momento de su vida, ya siendo un hombre pues adulto, no anciano, que no llegó a esa esfera de la vida, pero sí un hombre adulto, de que él no era coherente con su catolicismo y que tenía que poner en coherencia su forma de pensar y vivir con su ser católico. Hoy en día no se quiere eso, hoy en día se quiere la incoherencia entre fe y vida, o que de plano no haya fe. Entonces, tanto a Donoso como a Gómez Dávila, pienso, les debemos y les agradecemos que nos ponen en orden y nos muestran el catolicismo como una gran cosmovisión que tiene respuesta, diría yo, finalmente para todo, para la totalidad. Y eso hoy nos gusta, porque nos quieren seguir inoculando ese tema muy ilustrado y muy moderno de que religión y pensamiento, y religión y saber están disociados, lo cual es una soberana falsedad. Yo, antes de que si quiera comentarlo Juan y Ignacio, yo quiero agregar lo que dice Carlos, porque yo considero también que una de las cuestiones por las cuales estos, no solo Donoso, sino Gómez Dávila, se vean, y si se ven como algo, como un pie de nota, ¿no?, de la historia de filosofía, es que, por ejemplo, yo que tengo experiencia en el área de filosofía, como Carlos y como ustedes, es que tenemos nosotros en nuestras asignaturas, digámoslo así, los pensadores que triunfaron o que más bien muestran este discurso triunfador de la ilustración, del racionalismo, ¿no? Entonces, es como que, bueno, estos autores, estos pensadores como unos santos, ¿no? Los ponen como unos santos, los ponen de que nos mostraron el camino de la razón, de la superación, digamos, de esa época oscura, y se pone, ¿no? Y hay algo que se suele agregar, que son los autores críticos, que antes no se hacía crítica, que antes eran autores dogmáticos. Entonces, cuando uno analiza bien todo esto, nos damos cuenta que detrás de esa supuesta crítica, sentido crítico, ¿no?, se esconde una forma religiosa de ver la realidad, que puede ser tanto el liberalismo como las formas socialistas o de izquierda, ¿no? Entonces, este desprecio Carl Schmitt escribe en su ensayo sobre Donoso que este odio hacia Donoso tiene raíces metafísicas. ¿Por qué? Porque un autor como Donoso no solo no cabe, sino que cuestiona fuertemente las bases, digámoslo así, de este pensamiento liberal del espacio público, de la cuestión del Estado, porque el Estado también es el gran mito de la modernidad. Entonces, va por ahí el asunto. Yo creo que el asunto es también de ámbito religioso, que más adelante lo vamos a tocar, pero usualmente las facultades de filosofía, yo lo digo desde la experiencia, que se jactan de formar gente crítica, no forman gente crítica, forman una especie de súbditos de esta nueva religión, ¿no?, de la humanidad, a mi parecer. No sé si quieres agregar algo, Juan o Ignacio. Bueno, yo también recordar lo que dice el mismo Gómez Dávila en El auténtico reaccionario, que él habla como de dos tipos de progresistas, y él dice que hay uno en el cual como que considera la libertad ante todo,
y no entiende este progresista por qué el reaccionario, si piensa como piensa, no actúa conforme a lo que su voluntad indica, pues, ¿por qué no actúa? No entiende por qué se resiste reaccionario a la historia. Y esto le parece a este progresista, dice pues Gómez Dávila, inmoral y a la vez tonto, ¿cierto? No entiende por qué no actúa. También habla de otro progresista, el cual entiende que cada hecho que ocurre, ocurre por necesidad. Y este progresista no entiende cómo el reaccionario no sucumbe pues a esta necesidad de la historia. Pues si las cosas están condenadas a pasar como pasan, porque el reaccionario lo admite, pero lo condena, ¿cierto? ¿Por qué condena eso? Y más bien no agacha la cabeza si las cosas tienen que pasar así. Entonces yo creo que estas dos razones también pueden contestar un poco la pregunta. Yo también añado, como decía Carlos, que hay como unos dogmas actuales que son muy irrefutables, como por ejemplo los derechos humanos. ¿Quién va a atacar los derechos humanos actualmente? Eso sería pues casi que un crimen, o la misma democracia. También el humanismo, alguien se declara antihumanista y eso ya empieza como a chirriar, como a doler, como uy, este man que pues como antiguamente podría ser un satanista, yo qué sé. Como que esas cosas chirrían bastante y obviamente hay que matizarlas para entender cómo estos autores las desarrollan, porque tampoco, pues, la persona que está muy en esta atmósfera progresista, liberal o antropocéntrica, dirá Gómez Dávila, las considera pues muy naturales. Pero bueno, eso yo creo que mientras vamos charlando las vamos desarrollando para entender que no son tan así, que tienen también como sus peros. Sí, es que también, nada más para agregar antes de que si Ignacio quiere decir algo, Carlos, es que lo acabas de definir bien. Hay unos dogmas que también se esconden como que son irreligiosos, no son religiosos, no, en teoría, pero en el fondo lo son, ¿no? Los derechos humanos, por ejemplo, tienen un aura también, lo vamos a hablar más adelante, pero tienen ese aura religioso, ¿no? O sea, no, que dicen, no somos religiosos, somos laicos, pero en el fondo lo son. El fondo lo son. Hay un escrito muy bueno, se los voy a pasar después, de Fernando Escalante, que habla de especie de religión de la humanidad, y habla de esa forma tan sutil de esconderse como si no fuera una religión, pero sí lo es. Tiene su sentido religioso, ¿no? Yo no recuerdo si es Hernando Telles en un libro, sí, un libro que se llama Confesión de Parte. Hernando Telles, que fue un amigo cercano de Gómez Dávila. Hernando Telles, escritor colombiano de la época de la violencia, y en alusión a lo que comentaba Juan desde como esa impresión que le genera al progresista la actitud del reaccionario. Fernando Telles dice un poco jocosamente que el reaccionario es para el progresista un error imperdonable de la biología, y remata ese párrafo diciendo es una bestia prehistórica, que es lo que cito propiamente en mi libro, que Hernando Telles un poco se burla de eso, porque efectivamente no encaja en la mentalidad progresista que se puedan defender causas perdidas, que el reaccionario admita estar defendiendo una causa perdida, por lo menos perdida en el plano de la historia. Entonces, es como que eso no le cuadra. ¿Por qué de plano no ponerse en el lado de los vencedores? Como decía un poco Raúl, ponerse en el lado de esa hegemonía del pensamiento liberal, demócrata, laico, etcétera, etcétera. O pues promulgar una eventual victoria histórica de sus ideas. El reaccionario es pesimista por naturaleza, pero es, como dice el mismo Gómez Dávila, porque su lucha consiste no en una victoria del orden de lo político, sino en que los derechos del alma no prescriban. Por cierto,
muy buen material el del canal de Juan, lo he estado siguiendo, Raúl Sí, es muy bueno, es muy bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Es muy bueno. El video Gracias. por acá lo tengo, Nicolás Gómez Dávila, Democracia, Historia y Modernidad, excelente ese diálogo. Nadie Cualquier puede... error que yo haya cometido me dice. No, Porque- lo contrario, lo que decía era que como nadie puede saber todo sobre un tema, uno, por mucho que pues, lo haya estudiado y tal, descubre siempre cosas nuevas. Muchas gracias. Los abordajes que hicieron sobre el tema de la historia en textos, bueno, en todo caso, para mí ya un canal de cabecera que lo seguiré explorando. Okay. Mucha felicidad, hermano, y adelante con eso. Es que Muchas también yo creo que antes de continuar con el tema, esos espacios son importantes para nosotros porque no nos van a dar espacio en las grandes academias, ¿verdad? Entonces esos espacios hay que buscarlos. No, y ahí, bueno, sin respetar el orden de la charla, no sé si ahora o más adelante yo quisiera que Juan nos cuente cómo llegó a Gómez Dávila, que es muy interesante cómo la gente más joven está llegando a ese tipo de autores, de ideas, en el momento que lo consideren oportuno. Listo, si quieren contesto eso más tarde, como para no perturbar entonces el orden. Adelante. Entonces, ¿continuamos con otra pregunta o alguien más quiere? Sí. Bueno, esta siguiente pregunta también me parece de bastante interés porque se relaciona con la anterior. Y yo creo que nos permite también como definir los términos para no llegar a confusiones. La pregunta es, ¿qué significa ser un reaccionario? Y lo digo porque muchas veces en el mismo discurso, llamemos progresista, se identifica al reaccionario como con un fascista, por ejemplo, y a veces se utiliza conjuntamente como los fascistas reaccionarios. Y yo creo que es importante definir bien qué es una cosa y la otra, qué relación tienen o si no guardan ninguna relación como para no caer pues en esas igualaciones quizás muy abruptas. También me gustaría como señalar que hay muchas, he visto pues en internet y en varios textos, muchos autoproclamados reaccionarios. Yo como que los separo en tres. Uno como de corte más ateo, sí, como estos neoreaccionarios, como más anglosajones, que todavía no alcanzo pues a leer del todo, como Melchius Molbrook y Nick Land y bueno, estas cosas, que atacan también como el progresismo, como si fueran una secta puritana y demás, pues son interesantes. Hay otros como de corte pagano, como Julius Evola, que a veces llaman tradicionalistas, pero he escuchado a otros decirles reaccionarios también. Y otros ya más de corte cristiano o católico, que es como Gómez Dávila y Donoso Cortés. Y bueno, ya dejo la pregunta, ¿qué significa ser un reaccionario? Por lo menos para Gómez Dávila y también para Donoso, pero que bueno, Gómez Dávila es el reaccionario, que Carlos me va a corregir porque él es el experto en Gómez Dávila, ¿no? El reaccionario vendría a ser aquel que busca, digámoslo así, la dimensión divina en un mundo que nos está privando al hombre cada vez más de eso, ¿no? Vamos a decirlo así, muchos grandes críticos del siglo XX, por ejemplo, el mismo Gómez Dávila, yo creo que también hasta cierto punto el conservadurismo alemán, que también Gómez Dávila admiraba muchísimo. Gómez Dávila, Carlos, no lo puedes mentir, pero Gómez Dávila admiraba mucho el pensamiento alemán, porque también el pensamiento alemán tiende esa lucha contra ese materialismo, contra esa religión de la humanidad. Uno lo puede ver mucho en Carl Schmitt, por ejemplo. Carl Schmitt por eso retoma a Donoso Cortés. Pero el reaccionario vendría a ser como ese pensador que ante un mundo que está privando cada vez más esa dimensión de la trascendencia, la busca y lo anhela, ¿no? Hay un escolio, déjame ver si lo encuentro. Le estaba pasando a Juan muchos escolios por la plática, pero a ver si ahorita lo busco. Pero uno de los escolios más significativos es que en cada reaccionario Platón resucita. ¿Por qué Platón? Porque Platón es ese pensador que busca el orden divino del mundo, ¿no? Ante los sofistas
que vendría a ser esta representación de los ilustrados, donde ponen al hombre como el centro. Recuerden que para Protágoras el hombre es la medida de todas las cosas, y Platón es una reacción frente a eso. Platón viene a decir, no, es Dios la medida de todas las cosas. Entonces, una vez en un coloquio con el que participé con Carlos, yo ahí discutí con un colega de la universidad también de la misma, de Nuevo León, en el cual me cuestionaba mi lectura de la República, porque él me decía, es que tú lees la República muy teológicamente. Y le dije, pues es que si se entiende bien la República de Platón, se tiene que entender que es un libro de teología, porque lo que Platón está ahí diciendo es que un auténtico orden político depende de cómo el hombre se relaciona en esa armonía con la divinidad, ¿no? Entonces, esa metanoia entre el orden del alma y el orden del grupo, ¿no? Entonces, el reaccionario también es aquel que anhela ese orden, ese orden que la tradición del artificialista, de la modernidad, pues la ha abandonado, ¿no? Esa relación entre el alma, Dios y la comunidad. No sé qué piensas, Carlos. Sí, de acuerdo. Yo pienso, y como lo digo en mi libro, respondería acudiendo a esas mismas ideas. Son tres las grandes notas que nos permiten identificar al reaccionario. La primera es la mirada desde lo alto. Yo lo llamo así un poco aludiendo a una idea de la filosofía antigua, una expresión, porque yo a esa expresión pues le doy ya otro sentido, pero tiene que ver con esa mirada teológica de la vida en general, o sea, de una cosmovisión teológica que conecta entonces con el segundo gran rasgo que destaca, que es la defensa de un valor sacro, es lo que mencionaba Raúl, es decir, la proclamación haciéndose eco de esto que dice Platón en Leyes, está propiamente en el libro 9º de Leyes, según lo cual Dios es la medida de todas las cosas. Entonces, luchar por los derechos de Dios, hacer una apología de los derechos de Dios frente al dogma que es no solamente relativista, sino que es el gran lema de un antropocentrismo, que es el de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas, que está a la base del pensamiento democrático, del positivismo jurídico. Lo dijo Hans Kelsen en ese famoso discurso de la lección inaugural de Berkeley en 1951, que fue publicado como ¿Qué es justicia? Un texto que pienso que todo estudiante de Derecho y de Ciencias Políticas debería leer. Kelsen dice allí, Protágoras es el padre de esto que yo pienso del positivismo y de la democracia contra ese autócrata que es Platón. Eso es sumamente revelador y es muy interesante. Es el reaccionario, efectivamente. Es una especie de Platón redivivo que está procurando recordarnos eso, que Dios es la medida de todas las cosas. Y en tercer lugar, vuelvo a la idea que mencionaba antes, que desarrollamos antes, esa aceptación de la derrota, ¿no? Entender, y eso es también materia de fe. El reaccionario, o por lo menos el reaccionario católico, si lo queremos llamar así, si queremos aceptar que hay otras formas de reacción, el reaccionario católico, por fe sabe, y porque los hechos además se lo demuestran, que en el plano de la historia no vencerán sus ideas. Entonces, que lo que le queda es, como el mismo Gómez Dávila lo dice, naufragar con dignidad. El reaccionario hoy, dice Gómez Dávila, es meramente un pasajero que naufraga con dignidad. Y la reacción, dicho también textualmente por Gómez Dávila, comienza explícitamente para no confundirme
cómo es que él lo dice. Él dice, la reacción implícita comienza con la expulsión del diablo, dice Comendable. Es decir, es la expulsión por parte de San Miguel Arcángel de las huestes diabólicas. Ahí comienza, según Comendable, la reacción, porque es ya eso que en el plano de la historia consistirá en una lucha contra las ideas de la revolución, que pues teológicamente su origen está en esas huestes de los ángeles apostáticos. Ya comentaba y le dice, bueno, y ya la reacción explícita comienza a finales del 18, sin embargo en otro escolio dice la reacción comienza en Delfos, y en otro escolio dice la reacción comenzó con el primer arrepentimiento. Es decir, como Dávila dice muchas cosas sobre la reacción que nos permiten hacer como una especie de tejido, y que al final la conclusión va por esa línea. Al Dios ser la medida de todas las cosas, es el hombre el que debe adecuarse a Dios, y el hombre se adecua a Dios de muchas formas, como cuando dice yo pecado, yo he violentado el orden puesto por Dios, estoy reconociendo un orden, o cuando pide perdón, o cuando simplemente está buscando la verdad como adecuación del entendimiento con la realidad. Todas esas son formas, en cierta medida, de la reacción. Y también, y eso es lo que el último que comentas, perdón que los interrumpa, si alguien más quiere decir algo, esa cuestión del arrepentimiento es también algo importante, que el reaccionario, a diferencia del progresista, no anhela una revolución social, ¿no? O sea, ya ven que el socialista, el progresista en general, anhela esta idea del hombre nuevo, ¿no? De cambiar al hombre por medio de la política, por la técnica, y estos tanto Donoso Cortés, porque Donoso Cortés también dice que la única forma, digamos, de evitar la catástrofe, como para Gómez Dávila, es que el hombre sea consciente de su naturaleza y tenga esa revolución moral. Pero la cuestión ahí interesante es que ellos piden eso porque entienden que eso es un cambio en el corazón del hombre, y el único que puede cambiar el corazón del hombre para esos pensadores es Dios. Eso es fundamental. Dios, Y que me permites conectarlo con un escolio de Gómez Dávila que me gusta mucho, y que es: los hombres se dividen en dos bandos, los que creen en el pecado original y los bobos. ¿sí? De una manera bastante sardónica por parte de Gómez Dávila de refutar todo ese optimismo antropológico ilustrado, que también está a la base del progresismo, de una concepción buenista del ser humano, pues que el ser humano, todo lo que le brota espontáneamente es bueno y virtuoso y tal, y pues no. Es lo que criticaba Donoso de los estoicos, ¿no? Que el estoico pensaba que el hombre se podía perfeccionar a sí mismo por su propia naturaleza, su propia fuerza, y estos dos autores lo que dicen es no, o sea, hay un escolio que dice, el reaccionario es el patólogo y Dios es el terapeuta, ¿no? Entonces la cuestión es que el cambio no venga del hombre, sino venga de una fuerza más allá del hombre, ¿no? O sea, el hombre es nada más alguien que está contemplándolo, pero no, realmente no hay una acción importante, ¿no? No sé si quieran... El hombre es un problema sin solución humana, dice Gómez. El hombre es como el problema mismo también, como esa condición inacabada. Y también, bueno, aclarar como lo que vos decías de la moral, como que la moral de alguna forma tiene este fundamento religioso, pero Gómez Dávila también ataca mucho que la moral se resuma a eso, pues que la religión se resuma solo como a una cuestión moral, como si fuera pues como una técnica social, sociológica. Claro. Dicen un escolio pues parafraseado, que las iglesias no están hechas como para tomarles fotos, ni la religión está hecha para domesticar a los pueblos, algo así. Sí, totalmente. Pues que es eso, así, como que la religión es más que todo, dice Gómez Dávila, como una aventura, y yo así más o menos, obviamente tomando partido por la definición que hace el Gómez Dávila
de ser reaccionario, de ser un auténtico reaccionario. Yo de forma quizás un poco aventurada diría que es casi que un místico. Pues el reaccionario está más ocupado no en las aventuras de la humanidad, por medio pues de esas locuras, no sé, históricas y todos estos conflictos históricos inmanentes en la historia, sino que está preocupado es por lo que lo trasciende, por, digamos, esta aventura con lo que está arriba, no con lo que está adelante ni atrás. Sí, totalmente. De hecho, es una reacción también frente a lo que llamaría Piper la tiranía del trabajo, ¿no? O sea, esta idea del hombre moderno, que ya vamos a traer esa temática, ¿no? De esa esperanza de que por medio del trabajo, de la técnica, vamos a hacer un mundo mejor, vamos a acabar las enfermedades. Por ejemplo, piensen en un Elon Musk, ¿no? Que es como ese sacerdote, ¿no? De esta especie de la técnica. Ándale, de la técnica. Una especie, ajá, que todo el mundo habla, es que Elon Musk nos va a llevar a Marte, ¿no? Como ese, ya no es ir al cielo, es ir a Marte, ¿no? Esos anhelos absurdos, ¿no? También, en otra parte, como las pocas veces que veo que Gómez Dávila pone por lo menos medio pie en la política, en un escolio dice que, parafraseado también de memoria, que el reaccionario lo que busca, el reaccionario es un rebelde, busca como acabar con el Estado, lo contrario a lo que hace el revolucionario, que antes busca su agrandamiento. Y eso lo asemeja mucho al liberal, pero obviamente con muchísimas diferencias, claramente. Pues ese ataque pues al Estado moderno, que es una cosa pues yo creo que más producto de la técnica, pero quizás después hablemos de eso. Y bueno, pasamos a la otra pregunta. Sí, si quieres, Ignacio, tú formúlala, o Juan, no sé. O sea. Pues si quiere la formulo yo aquí. Adelante. Bueno, ¿cuál es la crítica? Sí, ¿qué es lo que critican los reaccionarios de la modernidad? ¿Cuáles son las principales críticas que se le hacen? Pues se vienen los enemigos, ¿no? Eso es lo interesante. Si quieres, yo explico un poco a Donoso y tú explicas a Gómez Dávila, que al fin y al cabo van en la misma línea, ¿no? Por ejemplo, en Donoso, Donoso él empezó siendo liberal. Y hay mucha investigación en torno a esta especie de conversión. Unos dicen que fue progresiva, porque hay, por ejemplo, estos textos sobre historia sobre el derecho, ¿no? Que es de su etapa liberal. Ahí se ve también rasgos o cierta... yo me inclino a pensar que él tuvo esta conversión progresiva, no fue de tajo, como algunos piensen, ¿no? Porque en estos textos sí se le nota cierta influencia ya de estos tradicionalistas franceses, ¿no? Que también Gómez Dávila va a tomar mucho, como de Metz, como Saint-Germain, todos estos, ¿no? Pero él empezó siendo liberal, luego tuvo esta más intensa conversión al catolicismo. Y él lo que va a comenzar a ver desde esa torre del catolicismo es ver los nuevos dogmas de esta nueva Europa que se estaba formando, que estaba, digámoslo así, sustituyendo a la antigua Europa, que es, digámoslo así, esta Europa que estaba sustentada en la civilización católica, contra la otra que esta nueva Europa que está sustentada en nuevos mitos, y que va a sustituir una otra. Por ejemplo, el mito del pecado original, que Donoso Cortés va a defender siempre en sus escritos, que es un dogma que al fin y al cabo sustenta la idea de la visión católica, en tanto que el hombre necesita de Dios para ordenarse, ¿no? Frente a ese dogma, ve Donoso que el liberal y el socialista plantean el dogma de la naturaleza totalmente buena y pura del hombre. Entonces, esta naturaleza, esta nueva forma de entender la naturaleza, termina por, a mi parecer, dice Donoso que termina por hacer dos cosas: destruir la noción jerárquica del orden de la naturaleza, porque en esta visión católica que define Donoso, Dios es el fundamento y va, digámoslo así, descendiendo hacia el rey, los nobles, hasta el campesino, ¿no? Que cada quien tenía una función en la sociedad y que estaba sustentado en esta forma jerárquica. El nuevo orden, que va a ser democrático, va a cuestionar eso y va a comenzar a plantear, digámoslo así,
la idea de que todos los hombres son iguales ante la ley, ¿no? Primero es ante la ley, ya después por la revolución industrial se va a decir, no solo es ante la ley, sino ya materialmente, como decía Marx, ¿no? Ya materialmente los hombres son iguales, eso. Y la otra idea es la idea de que ahora el hombre es dueño de la historia, dueño, digamos, de la naturaleza. Entonces, Donoso Cortés va a observar, bueno, si la sociedad va hacia estos nuevos dogmas, creyendo que superó el cristianismo, porque, por ejemplo, pensadores como ustedes los han de conocer, como Proudhon, que fue el gran enemigo de Donoso, Proudhon sostenía de que esta religión, nueva religión de la humanidad, bebe del cristianismo, pero al mismo tiempo que bebe del cristianismo, lo supera. Entonces el cristianismo forma parte, digámoslo así, de esta historia del progreso de la humanidad. El mismo Hegel, ¿no? También plantea que el cristianismo fue necesario para, digámoslo así, llegar a esta etapa de la razón, pero el cristianismo se tiene que superar, ¿no? Esa noción va a decir, bueno, es que al último el hombre cree que se está enalteciendo en dignidad, va a terminar por socavando esa dignidad y va a terminar de ser del hombre algo más repulsivo que el mismo reptil que se arrastra. Él mismo tiene esta frase que dice, si un Dios no ha dado la vida por el hombre, el hombre es más repulsivo que el reptil que se arrastra por los suelos, ¿no? O el gusano que también ahí está. Entonces, lo que ve Donoso es que el hombre va a terminar por reducirse a un mero artefacto que se puede deshacer cuando uno quiera, ¿no? Porque la dignidad, su dignidad, que estaba fundamentada en el cristianismo, en la idea de que Dios da la vida por él, pues se acaba, ¿no? Esa es una. Y la otra es esta idea de la técnica, que más adelante la vamos a tomar, ¿no? No me voy a adelantar, pero nomás voy a sobrear rápido, como Donoso es un crítico de la técnica, y Donoso lo que va a ver en la técnica es esta intención de aprisionar al hombre, de creer que es dueño de la naturaleza, pero que al mismo tiempo aprisiona al hombre, ¿no? Lo vamos a tocar eso más adelante, que es interesantísimo lo de la técnica. Yo pienso que la crítica del reaccionario a la modernidad se sintetiza en que el reaccionario define la modernidad como la religión del hombre, de lo que sintetiza todo lo moderno. Es ese antropoteísmo que ampliamente trata Gómez Dávila, especialmente en textos. Eso engloba no solamente lo que Raúl ha mencionado, sino otro, y pues esto es común a Donoso y Gómez Dávila, habiendo ya Raúl hablado más de Donoso, pues yo haré mi apunte sobre Gómez Dávila. Eso engloba temas como, por ejemplo, el de la libertad. Entonces, al desaparecer Dios del horizonte, en esa nueva religión democrática en la que el hombre se hace Dios, Gómez Dávila dice la libertad pierde un norte, pierde su sentido natural. Voy a concluir cada uno de estos puntos con un espolio. Dice Gómez Dávila, no debemos cansarnos de repetir que la libertad no es un bien en sí, sino un bien en cuanto a condición de toda grandeza, y que por lo tanto es un mal cuando sus facilidades autorizan el relajamiento del alma. Es decir, al no tener un baremo, un criterio sobre su ejercicio, la libertad termina desbocada, la libertad termina atentando contra el mismo hombre, y pues eso va siendo progresivo en el pensamiento moderno, porque como dice bien el profesor Plinio Corrêa de Oliveira, una de las notas de la revolución es ser progresiva e ir de requinte en requinte.
pues eso va a tener una cima, me parece a mí, en las afirmaciones de Sartre, ¿no? En el existencialismo es un humanismo, la negación ya total de una naturaleza humana, que no hay un Dios que la haya creado. Ergo, la libertad entendida en su sentido absoluto como una autoconstrucción del hombre. El hombre termina siendo lo que él quiera ser, repito, porque no hay ningún otro criterio, ni baremo, ni referente sobre su naturaleza. El plano de lo operativo termina teniendo como un rasgo metafísico. Otro tema que es fundamental también, pues, es toda una crítica al progreso. Como Dávila dice en Espolios 1, que el progreso es el azote que nos escogió Dios, pues lo moderno está definido por esa ideología del progreso. Entonces pienso que también hay una crítica radical a esa ideología del progreso, pero que, para concluir este punto, es heredada de la religión democrática. Y eso nos conecta con un tema, pues, que, como decía Raúl, podemos tratar más ampliamente en lo sucesivo, el de la técnica. Tanto Donoso como Gómez Dávila tienen páginas sumamente interesantes sobre el desarrollo tecnológico y sobre la técnica en general y sus peligros. La idea también detrás de eso es la idea del mundo uno, ¿no? De cómo a Donoso le espanta esa idea del moderno, de querer unir a la humanidad. El monismo, una especie de monismo. Exactamente. Que, por ejemplo, como una solidaridad mundial, como de la humanidad, sin pasar por las otras, sin pasar por la doméstica o por la nacional y demás. Sí. Ajá. ¿Y sí, cómo es un punto esencial de la metafísica de Donoso? Lo veíamos en el seminario. Él siempre tiene como punto de partida y como cimiento en su sistema, podríamos decir, la armonía entre la unidad y la diversidad. Entonces, él dice que uno de los errores que se comete es querer sacrificar la diversidad en nombre de la unidad, como es, por ejemplo, en el globalismo. Es una sola moneda, una sola lengua, una sola religión, ignorando las tradiciones de los pueblos, por ejemplo. Esos son herencias gnósticas, monistas, muy concretas y muy palpables de esa concepción. Por eso, perdón que interrumpa, por eso en esa concepción se suele reducir a las culturas como algo meramente de consumo, ¿no? Hablaba Juan de esta cuestión de esta escuela de comenzabilidad del turismo, ¿no? Como también, por ejemplo, esta fomentación del turismo, de vamos a la catedral ahí a tomarnos fotos, es que también ahí es ver todo lo que caracterizaban a los pueblos como algo meramente, ya no su fundamento, sino algo como que un adorno, ¿no? Es otro escolio magnífico que no recuerdo exactamente cómo va, pero es como proyecto del hombre moderno: comprar el mayor número de cosas, viajar al mayor número de lugares, copular el mayor número de veces. Cuerpos. Más o menos así. Sí. Yo, como intentando responder la pregunta, me parece pues importante como recordar el acento o algo que es muy propio de los reaccionarios y curiosamente también de los anarquistas, es lo de la teología política. Pues como que la modernidad ante todo es como una especie de sistema o normativo que está imperando en un contexto actual, y ese sistema pues tiene como subyace pues como su cuestión teológica, y es ante todo, si quisiéramos darle un nombre a esa teología, yo diría que es una especie de gnosticismo, como decía Carlos, como antropocéntrico principalmente. Bueno, más o menos el gnosticismo es eso, que busca como reconciliar el hombre, como lograr la salvación del hombre de forma inmanente, y ahí llega el factor técnica a salvar entonces al hombre casi que por las mismas fuerzas del mismo hombre. Y recuerdo que en Donoso Cortés, él consideraba, yo creo que muy de la mano de Joseph de Maistre, estos dogmas católicos como universales y trascendentes y eternos.
y el olvido pues de estos dogmas lleva a la barbarie. Tanto que las religiones pasadas, y ahí como que puede haber como una cierta, pues una cierta cercanía con ciertas tradiciones paganas, consideraban que había algo de verdad en ellos, pero por lo general lo que ocurría era que adulteraban un dogma o algo así, o se les olvidaba otro, como ocurre con lo de los sacrificios, que quizás después hablemos de eso. Muy bueno ese tema, ¿eh? Sí, ese tema es buenísimo. Por ejemplo, el dogma de la restitución, creo que lo llama de Maistre. El inocente puede pagar por las culpas del culpable. Entonces, por eso los sacrificios humanos, decía de Maistre. Pero lo que no entendían ellos era que era el inocente que libremente decide el sacrificio. Y ahí está la figura de Cristo, que paga pues por los pecados de toda la humanidad, ¿cierto? Pues es interesante pues ese planteo. También me acuerdo, pero ese tema, antes de que si lo vas a saltar, más quiero agregar algo. Ese tema de los sacrificios es interesante porque al fin y al cabo la iglesia, por ejemplo, lo que Donoso y Demés, por ejemplo, pensaban es que la iglesia tomaba al mundo antiguo y decía, bueno, es que hay verdad aquí, hay que redimirlo, o sea, hay que perfeccionarlo, ¿no? Por ejemplo, ese texto de los sacrificios de Demés, que tú muy bien lo tomas en ese video muy bueno que haces. Gracias. Es buenísimo, es que de verdad es buenísimo. Demestre Donoso toma mucho, ¿no? Toma mucho sí, toma mucho de ese, y también Donoso es un defensor. Ellos lo que hacen es reivindicar el sacrificio porque ante los ilustrados que decían, no, eso es barbarie, guácala, y ellos decían, no, es que, a ver, veamos qué hay detrás de los sacrificios. En los sacrificios no es todo, no es barbarie realmente, hay algo profundísimo que está diciendo, ¿no? Ese acto. Y ese acto es, digámoslo así, el tratar de conectar a la humanidad con lo divino, ¿no? Pero lo que dicen también tanto Donoso y que también Gómez Ávila es que este nuevo intento de unificar a la humanidad, o sea, porque de lo que hay detrás en todas estas ideas, por ejemplo, de esta lengua que querían plantear que era el espartano, ¿no? Todo eso, es como que no, todo lo antiguo es basura, todo era barbarie, vamos a hacer esta nueva normalidad, ¿no? Que es lo que se plantea incluso después de la pandemia, ¿no? Hablar de la nueva normalidad, olvidemos todo lo antiguo es bárbaro. Entonces, una de las cosas valiosas de estos pensadores es que toman lo antiguo y dicen, es que aquí hay cosas valiosas que hay que reivindicar, porque no, el pasado del hombre revela muchas cosas que el hombre moderno no quiere ver. El hombre moderno tiene esa soberbia de ver al antiguo como un estúpido, pero en el fondo también dice Girard, ¿no? Girard también lo dice, que el hombre antiguo entendió mejor la violencia que el hombre moderno, inclusive, ¿no? Sí, sí, no, y uno ve, bueno, sí, pero eso ya sería alejarnos mucho, sí, pero bueno, el punto, sí, me voy a ir por los sacrificios, pero bueno, lo que yo quería decir era que también, si bien en el pasado precatólico, Donoso considerará una cierta adulteración de estos dogmas, ya en el futuro, digamos en el liberalismo, también ocurre quizás una exageración de ciertos dogmas. Y me recuerda Bakunin en el texto de Estado y Dios, él precisamente ataca el liberalismo por conservar algo del pasado, que era la idea del alma, pues que le daba como tanta importancia al individuo como tal. Bakunin pues prefiere que todos como que sucumbamos, como que nos aferremos pues a las normas sociales y demás, como que estemos coordinados a la sociedad. Y ataca entonces al liberalismo porque conserva como esta idea que él considera deshecha de que el ser humano tiene alma. Entonces puede ser eso, como una exageración entonces que hizo el liberalismo de este dogma de que, bueno, todos tenemos alma y una salvación también individual. También el comunismo, como habíamos hablado, o el socialismo, dice Donoso, también toma un dogma cristiano, pero se deshace de otros. Por ejemplo, el que habíamos dicho de la solidaridad como mundiales o como de la humanidad total, como que toda la humanidad nos podemos unir. Y el problema del socialismo, diría Donoso, es que ya parte de una humanidad atomizada por el liberalismo, atomizada pues sin familia, sin tribus, sin nación, y además no entiende que esta solidaridad era por la herencia que teníamos en Adán, de la naturaleza en Adán, y además de la culpa, y también de la justificación después por Cristo. Pues eso es lo que permite que de cierta forma haya conexión entre los hombres a lo largo del tiempo. Y eso es muy loco porque también me acuerdo que él dice que la propiedad tenía sentido
cuando se reconocía la herencia, Sí, porque eran de diferente proporción la tierra y el individuo, porque la tierra permanece por siempre, el individuo se va. Y me acuerdo pues de la Agenda 2030 que habla de un mundo pues sin propiedad, y me parece que ahí Donoso le atinó totalmente. Sí, totalmente. Sí, porque a la final de sin familia, porque la familia garantizaba la perpetuidad de una unidad, porque la familia se reproducía, ¿cierto? Pues tenía como esa secuencia cronológica. La familia era como de alguna forma garantizaba la propiedad precisamente por esa secuencia cronológica. Pero ya sin familia, pues el individuo muere y lo que le era propio, pues quedará a manos de, no sé, del Estado, será. Y bueno, yo creo que me desvié mucho. No, es que sí tiene que ver porque, perdón, sí, ya sé que tenemos que pasar a otro, pero es interesante ese tema porque, bueno, no se diría que el socialista es un mal católico. Sí. No lo dice totalmente. El Es que socialista no es un mal católico. sí, eso es una herejía. El liberalismo y el socialismo, yo lo simplifico como una herejía cristiana, Sí. ambos. Y sí. Uh-huh. ¿Paso a la otra pregunta o...? Sí, sí, creo para conectarlas, ¿no? Como quiera están conectadas todos. Ah, bueno, pero esta ya más o menos la contestamos. Como, ¿por qué consideran que la lucha contra la modernidad es una batalla perdida? Yo creo que ya contestamos más o menos eso. Sí, ajá. Que valdría resaltarla, ¿no? Otra vez, rápido. Sí. El chiste es de que, por ejemplo, para Donoso tiene esa frase, ¿no? Que el mal triunfará naturalmente, pero el bien triunfará sobrenaturalmente. No sé si se acuerdan de es famosísima. Porque, fin y al cabo, para estos pensadores, ellos no confían en la acción del hombre. De hecho, en este discurso de la dictadura, Donoso habla de esta idea, bueno, es que la única forma en que Europa se va a salvar es si tienen esa conversión religiosa, ¿no? Pero él dice, esto ya cuando un pueblo pierde la fe ya no la vuelve a recobrar. Entonces, al fin y al cabo, lo que esperan esos pensadores no es más que el milagro, ¿no? Que Dios es el que tiene la última palabra y va a salvar a la humanidad, ¿no? En este tema de la decisión, porque también el tema de Donoso es que es un pensador decisionista, tanto que es resaltar la acción de la autoridad para retomar el orden, ¿no? Ante la humanidad que desordenó el mundo, pues no queda más que esa autoridad divina que lo restablezca, ¿no? No es el que tiene la última palabra. Entonces, parece que esos pensadores lo que nos dicen es que hay que caminar en el mundo con cierta dignidad, no ensuciarse, ¿no? Unos llamarían de que son demasiado puritanos, pero no, sencillamente es no ensuciarse de la pobredumbre del mundo en decadencia, que para ellos es un mundo en decadencia, no, para otros será el mundo. Yo he escuchado, por ejemplo, compañeras feministas que para ellas están en una circunstancia de la historia plena, pues bueno, bien para ellas, pero para ciertos pensadores no es así, ¿verdad? Sí, yo pienso que la respuesta está en la historia está en todo el Antiguo Testamento, como el pueblo de Israel va frente a las distintas oportunidades y llamados de Dios, se obceca en un rechazo de Dios, en un querer vivir, digamos, en ciertos momentos como si Dios no existiera, adorando ídolos. Y después de la encarnación del verbo, la historia se repite, ¿no? Es una civilización cristiana que trató de ser la respuesta afirmativa a Dios, a los deseos de Dios, una reivindicación de los derechos de Dios, pero luego viene todo ese proceso de degradación que yo pienso que en nuestra época está llegando a sus momentos más, digámoslo así, lamentables pero al mismo tiempo decisivos. Entonces yo diría de una manera muy teológica, quizá que esa batalla está perdida porque lo que confirmamos cotidianamente es un no por parte
del hombre a Dios. Max Weber dice en algún texto que pues todo ese periodo de la cristiandad, de la civilización cristiana, fue un momento histórico en el que el cielo estaba abierto para el hombre, entonces el hombre tenía un contacto directo con las realidades sobrenaturales, las cuales impregnaban y permeaban toda la vida temporal y terrenal. Y Weber dice, la modernidad es como poner una capa de acero sobre el cielo, entonces el hombre queda encerrado en un habitáculo de acero, pienso que sin contacto con las realidades sobrenaturales. Al estar en esa modernidad también construido ese habitáculo, como que es muy difícil romperlo. Entonces, no, ahí sí no recuerdo quién era el que decía que ya el hombre lo que ha empezado a hacer es romper, pero hacia abajo. Entonces, ya querer es tener un contacto con las realidades sobrenaturales, pero del infierno. Y creo que estamos llegando a ese momento, lo cual pues solo puede terminar o tener un fin positivo por el milagro, como ya decía Raúl, que sería pues que Dios rompe ese habitáculo de acero y nos restaura una comunicación directa con él y nos restaura pues su palabra, en fin, pero no está en manos del hombre, y pues quienes no quieren sumarse a ese proceso de degradación de lo moderno, como también decía Raúl, pues tienen que mantenerse, perseverar y continuar con dignidad hasta ese momento hasta ese momento final de la historia, pero que es una decisión de Dios, y no caer también en esa trampa que pienso que un cierto liberalismo católico cae, que consiste en pensar que con estrategias y con métodos y con dinero y con poder y haciendo alianzas muchas veces que no son correctas, pues nosotros vamos a ser los restauradores del orden cristiano, en el cual también hay mucho de vanidad. Sí hay que luchar por una restauración de la cristiandad, pero sin falsos optimismos y sin protagonismo, que pienso que es también una tentación muy frecuente en el mundo católico. Yo no tengo pues mucho que añadir, yo creo que ya lo dijeron básicamente todo. Quizás añadiría la cuestión de la técnica, que no, yo creo que estos autores no lo tocan de esta forma, pero yo sí siento que la técnica es algo que está condenada a ir hacia adelante y cada vez hace más difícil, por ejemplo, que alguien quiera ser un santo porque seduce demasiado. La técnica es un factor que, no sé, como imparable, me parece a mí. Entre más perfectas y eficientes las sociedades, menos es la grandeza del hombre. Creo que eso lo decía Gómez Dávila, ¿no? Mientras más como... Más perfecta sea la sociedad, más difícil es encontrar grandes hombres. Creo que eso lo decía Gómez Dávila, creo que iba más o menos así, ¿no? Sí, y qué más decir sobre esto, como, bueno, sí, yo resumiría, ellos simplemente son católicos y entienden que la salvación viene de arriba, que el hombre pues por sí mismo no puede salvarse. Sería como, y eso es lo que plantea el humanismo hasta cierto punto, y el humanismo es como, el hombre salvando al hombre es como un ciego guiando a otro ciego en parte. Y bueno, si quieren, pasamos a la otra pregunta. Sí, sí. Vale. Bueno, ¿cómo entienden ellos la historia, como la teología católica de la historia? Que así estaba planteada la pregunta. Mejor dicho, ¿cómo entienden la historia, diría yo? Claro. Bueno, yo lo resumiría diciendo que tanto Donoso como Gómez Dávila entienden la historia como una lucha continua y con una oposición entre revolución y contrarrevolución. Usen o no tanto, obviamente, el concepto de contrarrevolución, que yo lo haría equivalente al de reacción,
Entonces pienso que sí, efectivamente es la teología católica de la historia, es lo que dice Maritain, a quien no seguimos quizá en muchas cosas, pero en otras sí. Dice que lo único cierto que puede decirse y la única ley que puede establecerse en relación a la historia, el desarrollo, al dinamismo de los hechos históricos, es que siempre pervive en ellos esa lucha entre el bien y el mal. Eso está en la filosofía de la historia de Maritain. Entonces creo que en eso Donoso y Gómez Dávila pues son sumamente agostinianos, y yo diría eso, ¿no? Básicamente en el pensamiento de ambos está esa idea de que si en el análisis de la historia, en la aproximación del historiador a la historia, pero más que del historiador, del filósofo de la historia, del que piensa, analiza la historia tratando de encontrar claves y también, digámoslo así, enseñanzas, si me permiten decirlo así muy prosaicamente, si no se devela la clave religiosa, el elemento religioso que subyace al desarrollo de esos hechos, pues no se ha llegado al punto culminante y al punto clave. Es decir, como también afirma Gómez Dávila, hacer un análisis religioso de la historia. Donoso y Gómez Dávila hacen un análisis religioso de la historia, lo cual me parece a mí no solamente bastante interesante, sino bastante meritorio, y pues que es una concepción que yo comparto. Es el análisis religioso el que nos permite finalmente entender el dinamismo de la historia. Cualquier otra clave con la que queramos entender la historia nos resulta siempre insuficiente. De hecho, es lo que toman muchos pensadores alemanes, ¿no? El mismo Carl Schmitt, que también dice que la forma de entender siempre el orden siempre hay detrás una metafísica. Es que, sí, o sea, podemos decir que por su talante católico ellos, y sobre todo agustinianos, ¿no? Tienen tratan de rehacer esa historia o esta forma de entender la historia frente a esta forma progresista, ¿no? De que la humanidad cada vez va más a un camino de autoconocimiento, de autorredención. Pues ellos más bien reivindican, no, pues es que la historia nos muestra, tomando esto de Agustín, que el hombre no es el que progresa, el hombre no progresa. O sea, más bien lo que hay en la historia son formas en las cuales Dios entra en la historia y reforma al hombre, ¿no? Pero sí, esa noción de la historia es importante porque notemos además que en esta época de Europa que tiene esta idea, esta noción del progreso, sobre todo alimentada por la técnica, que dice Carl Schmitt que el error de los progresistas, o de los socialistas sobre todo, fue haber mezclado este desarrollo de la técnica con el supuesto avance moral de la humanidad, ¿no? Entonces, se hizo esa confusión y entonces el progresista dice, bueno, es que vean cómo el hombre ha avanzado a lo largo de la historia con la técnica, vean cómo cada vez somos más dueños de la naturaleza, pero al mismo tiempo también dicen cómo el hombre ha avanzado moralmente, ya no somos tan bárbaros, tan primitivos. Y entonces, es que sí, se suele decir eso, ¿no? Entonces siempre te ponen ese numerito absurdo de que ahora hay menos guerras, ahora se mata 0.0 menos 5%, ¿verdad? Esas cosas absurdas, personas que antes, ¿no? Entonces, y además también esa idea de lo cuántico, ¿no? Que hay que tocar el tema de la técnica, como también hoy en día en la modernidad se abusa mucho de los números, ¿no? De este mito de los números. Entonces, pues claro que choca, porque también es esta idea de si el hombre se redime a sí mismo, pues no ocupa del soberano, ¿no?
Y pues para un pensador católico, pues eso es chocante, ¿no? Pues sí, pero estas instituciones, y hay algo bien importante, que eso lo señala Donoso, entendido así la historia como el progresista, la institución de la familia, la iglesia, también el Estado, también del Estado, y el Estado es otra cosa que hay que tocar aparte, ¿no? Pero son algo que se ven inútiles, porque son como medios en el cual el hombre los utilizaba para civilizarse, ¿no? Pero por ejemplo, para los anarquistas, todas estas instituciones están de más en la historia. Fueron parte del crecimiento, del desarrollo de los hombres, pero se tiene que dejar de lado, ¿no? Entonces, esta humanidad cada vez más emancipada, pero que en esa emancipación misma termina por hacerse no más que un engrane de ese gran complejo, ¿no? De esta gran máquina, de la era de las máquinas, como haría Bensunzo, ¿no? Sí, para... No, ándale. Adelante. Añadir nada más una cosita que tanto en Donoso como en Gómez Dávila el análisis de la historia pues propone invertir el planteamiento marxista, estando pues Donoso antes de Marx, pues por lo menos de que Marx hiciera carrera y demás. Recordemos que el marxismo parte en buena medida de una afirmación según la cual la infraestructura material es la que explica la superestructura ideal. Y aquí vemos que no, es la superestructura que los marxistas pues tradicionalmente llamaron la superestructura ideal o intelectual, la que explica. Totalmente, eso es importante. Sí. Y perdón, Carlos, antes de que hable Juan, nada más por agregar, esa forma de ver la historia que tomó Donoso, que tomó Tocqueville también, les dio las bases para ver que la revolución no iba a ser en Inglaterra como pensaba Marx, ¿no? Porque Marx y Engels escribían que, la revolución socialista va a ser en Inglaterra. No, Donoso mismo vio en Rusia la gran posibilidad de una revolución socialista. Así es. Bueno, sí, yo creo que a diferencia de otros autores pues, que llamamos progresistas, estos reaccionarios no consideran pues que en el futuro esté pues la edad de oro como pensaría pues un Marx o un Bakunin, yo qué sé, pues un progresista pensaría eso. Como ya hemos dicho pues varias veces, del hombre pues no va a salir pues esta salvación que tanto repara al hombre, que incluso Gómez Dávila dirá que es una cosa que casi que no cabe en el entendimiento porque es como absurdo que el hombre como que concilie esas dos dicotomías que tiene, tanto como una especie de deseo excesivo de Dios, diríamos, con esa naturaleza que le estorba y que siempre le muestra privación, le muestra como necesidad y demás. Y bueno, también yo creo que son más que todo, ¿no? Son muy agustiniano, quien define pues la historia como esta dialéctica de la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Y me acuerda pues mucho a un escolio de Gómez Dávila que creo que tengo por aquí, que dice que la historia moderna es el diálogo entre dos hombres, uno que cree en Dios y otro que se cree Dios. Siento que es como una especie de, sí, como de modulación pues de esta dialéctica entre la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. También en Donoso, en el discurso de la dictadura, recuerdo que sí tiene como una cosa muy escatológica, ¿no? Como que habla de una futura tiranía espantosa, que es la consecuencia pues de estas revoluciones que son casi imposibles de atajar. Y bueno, yo creo que no tengo pues mucho más que decir. Digamos, la tiranía del digámoslo así, de un tirano universal, ¿no? Sí. Sí, pues es la idea también que él ve en esta historia progresista de cómo la humanidad habrá superado, digamos, todas esas instituciones que la separaban, porque, por ejemplo, para Marx, cada quien por sus caminos distintos, ¿no? Pero para Marx y para Bakunin, el Estado, las familias, pues eran formas, digámoslo así, que enajenaban para retomar a esa unidad primigenia, ¿no? Que las formas de producción nos habían privado, ¿no? Sí.
Y la idea es bien interesante porque también aquí entra el platonismo como Plotino, ¿no? Ese anhelo del uno. Que se entiende, sí, que a veces entienden a Plotino como panteísta y es como el uno como fusionarse con todo, como si todo fuera el uno y es confundir lo que ustedes habían hablado de la heterogeneidad, como de la multiplicidad en la unidad, que es como también una cosa incluso trinitaria. Como que Dios es uno, pero a la vez es trino, y eso también lo entienden como la misma sociedad y el mismo mundo funciona con ese sello que está, digamos, presente en todas las cosas existentes. El sello trinitario, dice San Agustín, está como en todo. Sí, y es que también ahí ellos toman en cuenta el orden jerárquico de la naturaleza, que el progresista no lo ve como algo enajenante, ¿no? El progresista cree que las jerarquías nos privan, digámoslo así, de ese desarrollo humano, ¿no? Como que, bueno, sí, sirvieron en su momento, pero ahora la humanidad se ha progresado tanto que ya no es necesario ni la familia, ni el Estado, ni la iglesia, todo eso, ¿no? O sea, es algo que hay que superar. Sí, y también la jerarquía, porque ellos se pelean mucho de que, no recuerdo un escolio de Gómez Dávila, pero, o era de algo de Donoso Cortés, que creo que Donoso Cortés decía que lo que hicieron los liberales fue cambiar a los aristócratas por los ricos, pero conservando pues como la relación jerárquica. Bueno, el mismo Tocqueville, ¿no? ¿Cómo? El mismo Tocqueville también lo toca. El Tocqueville dice que en las sociedades democráticas las aristocracias van a acabar, pero va a llegar la plutocracia. Sí, y yo creo que también espanta, digamos, a alguien que se acerque al pensamiento reaccionario, lo espanta mucho esta cuestión como de la autoridad, de la jerarquía, como que alguien pues pregone jerarquía, ¿cierto? Porque todos tenemos como ese anhelo, por así decirlo, anarquista, casi que comunista. Y Gómez Dávila dice que el auténtico, este escolio me gusta mucho, el auténtico aristócrata es el monje encerrado en su celda. Pues básicamente me parece que es muy bueno porque plantea para él lo que es estar, digamos, arriba. Y no es pues el rey pues opulento, ni el rico, ni el burgués, sino que es el monje humilde. El señor feudal en su castillo, sino el monje en su celda. Eso sí, así es. Y bueno, yo creo que eso aclara también la cuestión de lo que entienden por jerarquía. ¿Quién está pues más arriba? Pues el que está más cerca de Dios, diría pues un reaccionario. Sí, perdón, con ese escolio que mencionabas, hay otro que va muy en esa línea, y es que verdadero aristócrata es el que tiene vida interior, cualquiera sea su condición, su rango o su fortuna. La vida interior es la nota del aristócrata, está ocupado de lo alto. Sí. Es importante, ¿no? Porque, perdón, Juan, porque en la era moderna hay muchos autores que también observan que la vida interior es casi ya imposible, ¿no? Que me recuerdo este pensador coreano, ¿no? Que escribió sobre el ocio. No recuerdo cómo se llama. Ese cuate. Ajá. Sí. Pasamos a la otra pregunta. Sí, ya para hacer la charla, ¿no? Sí. Listo, pues ya la última pregunta es sobre la técnica. Pues, ¿qué piensan ellos sobre la técnica? Bueno, voy a hablar yo un poco de Gómez Dávila. Entonces, como lo decía ahora, quiero retomar esa idea. En Gómez Dávila la técnica, el desarrollo técnico, o mejor esa idolatría del progreso técnico como una manifestación más de la ideología del progreso, pues es una consecuencia lógica y es una hija, digamos, de la religión democrática. El hombre realiza, digamos, de una manera práctica su autonomismo, ese autonomismo que proclama el credo antropoteísta que es la democracia, pues a través de los logros técnicos. Y esos logros técnicos le exigen una utilización frenética de la técnica, una explotación industrial, llamémosla, implacable del planeta. Entonces,
pienso que esa idea es muy importante comentar. La técnica es una de las herramientas que usa la religión democrática. Esto lo dice, si no estoy mal en textos. La técnica no es producto democrático, pero el culto de la técnica, la veneración de sus obras, la fe en su triunfo escatológico son consecuencias necesarias para la religión democrática. La técnica es la herramienta de su ambición profunda, el acto posesorio del hombre sobre el universo sometido. Esa sería mi respuesta. Sí, nada más rápido. Es que para Donoso la técnica, bueno, alineando, para Donoso también, al igual que Gómez Ávila, la técnica también significa esa posibilidad o hacer posible ese sueño gnóstico de la unificación total del mundo, ¿no? Porque de hecho Donoso decía, bueno, miren cómo con el telégrafo se puede mandar una orden desde otro país a para ejecutar a una persona. Entonces, lo que observa Donoso es que es la posibilidad de la centralización, que este poder centralizar cada vez más las cosas ante el moderno, ante la perspectiva del moderno, es poder tener esa fuerza de poder ahora sí unificar todo en uno, ¿no? Entonces, la técnica es, digámoslo así, a ojos de Donoso, que puede dar pie a varios pensadores, ¿no? Como a tanto Gómez Ávila, como el mismo Foucault, etcétera. Esa posibilidad, digámoslo así, de que el hombre que cree que es dueño de la naturaleza por medio de la técnica, pues la técnica se hace realmente dueño del hombre y el hombre no es más que un proyecto de la técnica, más que la técnica ser un proyecto del hombre, ¿no? Pero yo quiero resaltar mucho ese tema del mundo uno, ¿no? Que es a Donoso lo que le preocupa más, porque si para Donoso el orden católico, el orden cristiano permitía la diversidad en una unidad espiritual encabezada por Roma, por la iglesia, ¿no? Que todos son distintos, el francés habla francés, etcétera, pero tanto el francés como el alemán los une una sola fe encabezada por Roma, ¿no? Entonces ahí está ese orden. En esta nueva forma de unificar el mundo, que trata de sustituir a la iglesia, más bien es centralizar excesivamente todo, y la técnica es lo que va a posibilitar ese proyecto. Eso es lo que a Donoso le espanta, ¿no? Al fin y al cabo, como digo, es que Donoso también es muy platónico y parece que también bebe mucho de Plotino, pero indirectamente por San Agustín, de ese anhelo de la unidad, porque en Donoso no le molesta esa idea del hombre que se diviniza, porque dice Donoso, no, es que el cristianismo diviniza al hombre también, pero a diferencia del panteísta, el cristianismo lo enseña de una forma sobrenatural. El panteísta cree que el hombre puede ser Dios por medios naturales, no por sus propias fuerzas. Entonces, esa idea del uno, del anhelo de rehacernos con Dios, dice Donoso, bueno, es que en la modernidad se quiere hacer, pero ya de forma inmanente. Pero esa forma inmanente, lo que va a llegar por hacer es algo inhumano, porque termina, diría Carl Schmitt, tomando este texto de Donoso, por hacer una sociedad inhumana, o sea, destruir todo lo humano para ese proyecto del hombre nuevo, que es ese hombre sin patria, sin tener nada, pero que es feliz, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? Sí, y eso de lo que hablabas de la unidad, pues que es algo que pregonan muchas religiones, como no sé, el yoga, yo creo que pregona eso, digamos, esas religiones que buscan que uno sea uno con la naturaleza. Mindfulness y todas esas. Sí, todas estas cosas, como que el cristianismo al fin lo que está proponiendo como máximo fin del hombre es una relación con Dios, no, y para que haya relación tiene que haber heterogeneidad, tiene que haber distinción entre uno y Dios. Y yo creo que para entender lo de la técnica también es importante entender cómo estos pensadores conciben ese máximo fin que ellos entienden y asumen para sí. Y obviamente no pasa por los fines que la técnica como medio logra satisfacer. Esos serían pues los fines plenamente materiales que, digamos, al hombre moderno materialista le satisfacen. Por eso le chirría también que alguien desdeñe la técnica. Porque, bueno, aquí hay un escolio de Gómez Dávila. Él dice, la técnica
poco le interesa al que solo pide a la vida cosas importantes, las que solo da la gracia. También dice que la prosperidad industrial logra que todos compartan las vulgaridades de los ricos y la servidumbre de los pobres. Como que la técnica a la final para Gómez Dávila son como, sí, no logra satisfacer eso que él considera que es más importante. Como yo había dicho anteriormente, para mí un reaccionario tipo Gómez Dávila es un místico, entonces está más en busca de esa relación que considera como fin supremo, diría pues yo. Quería añadir algo breve sobre lo que mencionó ahora Raúl, de por ejemplo, las posibilidades que da el telégrafo y tal, esa unificación, que no son pocos los que han afirmado que una de las posibles eventuales intervenciones de Dios en un momento de la historia pues sería un gran apagón. Toda esa técnica y todo eso, especialmente hablando de las telecomunicaciones, en un momento deja de funcionar y, como ha dicho por ahí un teólogo historiador, estamos en la Edad Media. No me gusta el concepto, pero lo voy a usar esta vez. En la Edad Media, en un minuto estás sin todo eso, estás sin internet, estás sin teléfono, ¿verdad? Y la otra hipótesis que hay al respecto, que es la del profesor Plinio Correa de Oliveira, es que la misma revolución usaría ese gran apagón como una especie de herramienta para lanzarnos al caos. Es decir, primero una hiperorganización y una hipercomunicación y una unificación a través de la técnica, tal, y cuando ya la humanidad está instalada en ello y acostumbrada a eso, el gran apagón para un caos. Y pienso yo que la posible intervención de Dios en ese caso consistiría en digamos, orientar la libertad del hombre para que no obre, digamos, de acuerdo a ese caos, sino que el camino que tome el libre albedrío pues sea muy diferente al que está en el guión de la revolución, ¿no? Pienso yo que son como esas dos hipótesis, pero cualquiera sea, creo que eso va a ocurrir en algún momento de la historia y que, como han dicho también no pocos, hay gente que no va a aguantar vivir así, se va a suicidar. Primero, no tengo Facebook, no tengo WhatsApp, no puedo estar horas mirando internet, no cabe en su esquema de vida eso. No, también es que eso tampoco está tan lejos. Voy a hacer los comentarios rápido. Es que lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que el científico, lo que decía la OMS, era casi como palabra de Dios, ¿no? Lo dice la ciencia, lo dice los científicos, ¿no? Estos grandes sabios, ¿no? Y no lo cuestiones, todos se encierran, ¿no? Pero es que esa forma... sí, como chamanes, como grandes chamanes, ¿no? Pero es que para un hombre moderno puede sonar ridículo o conspiranoico, ¿no? Ellos decían, no, es un pensamiento conspiranoico, ¿no? Pero pues es que también es una forma, digámoslo así, de ordenamiento casi religioso, ¿no? El médico, el técnico, ahora son los neosacerdotes, ¿no? Porque son los que trabajan. También lo que sobre Juan, ¿no? Porque en la época industrial lo que impera ante el reaccionario, que es un hombre ocioso en el sentido del contemplativo, es este anhelo del trabajo, no es que el trabajo me va a sacar adelante, el trabajo va a transformar la naturaleza, el trabajo no deja de ser un castigo para hacer algo bueno, entonces, es digámoslo así, esta exacerbación por el trabajo que detrás está la sombra de Marx, ¿no? Que para Marx el trabajo es lo que define al hombre, ¿no? Entonces, y también creo que otra cosa importantísima en la época de la técnica, que muchos tocan, no solo esos pensadores, es que la técnica tiende a hacer sociedades impersonales. O sea, cada vez permite más una sociedad más impersonal. O sea, dejar de tener esas relaciones más personales. Yo siempre pienso en la pandemia, ¿no? Que la pandemia logró que la pantalla sea una normalidad más fuerte en las vidas, ¿no? O sea, no lo sé. Pienso en Bernardos, ¿no? Perdón, pienso en Bernardos y en Papini, sobre toda esta idea de cómo
el avance de la guillotina, por ejemplo, la forma más sofisticada por la técnica de ejecutar, deja de lado al verdugo, y el verdugo era una forma personal de llevar Sí, eso también lo dice de Maistre, como que el verdugo de cierta forma filtraba la violencia porque era una persona que se tenía que hacer responsable de quién estaba matando. Totalmente. En cambio, la guillotina no se hace responsable de nada. La guillotina, sí, totalmente. Y que rompe las barreras de horror también frente al hecho, ¿no? Pues, tengo uno que cortarle la cabeza al otro, pues le muestra lo tremendo de la muerte, etcétera, pero si lo hace una máquina. Sí, con la guillotina sigue siendo tremenda, pero no hay alguien que la esté mirando. Totalmente. O bueno, piensen en Twitter, ¿no? Los que aplauden de que caiga una bomba, no sé, en Gaza o en otra. No, miren cuántos terroristas mataron y nada más presionan el botón. Es que es tan surreal esto que piensen que incluso el que manda la bomba a Gaza tenga de lado una Big Mac, ¿no? Está comiendo una Big Mac mientras le hace una bomba. O sea, sí, ¿Cuál? Muy bien. ¿Iban a comentar algo? No sé. Juan, ¿vas a comentar algo, no? No, decir que sobre la técnica, el que más me gusta leer es a Unabomber que te había comentado, Sí, dice algo muy, muy interesante, que para él la técnica es algo que ya es casi que un monstruo viviente, que nosotros nos estamos adaptando a él porque él solo sabe ir hacia adelante, ya no está pues, como vos decías, Raúl, que no está sirviéndonos a nosotros, sino que nosotros estamos ya detrás de él, ¿sí? Adaptándonos. Y ese adaptarse es muy, muy chocante para el hombre, y de ahí siguen un boleo de patologías y de enfermedades mentales, dice el Unabomber. Y sí, y nada más. El FBI por estar citando al Unabomber. Sí. Pero, ¿qué les parece si que la gente hable, no? O sea, si quieren hablar o algo así, no sé. O sea, no sé, Eduardo, Isabela, los demás. Si no, pues nosotros podemos charlar, ¿no? Para ir concluyendo, ya que pienso que es un tiempo suficiente. Si hay de pronto alguien que le choque una idea de alguno de los pensadores que hemos expuesto, sería interesante, porque quizás lo que hizo falta fue como esa dialéctica, esa confrontación pues con alguien que no esté de acuerdo, porque yo creo que de momento estuvimos los tres de acuerdo con lo que se estaba diciendo, pero falta pues el que diga, no, pero es que esto suena muy mal por tal y cual razón. Es que podemos decir también que, bueno, es que no podemos negar, por ejemplo, las bondades de la técnica. O sea, no sé, o sea, por ejemplo, para alguien, no sé, pienso en un gran empresario, ¿no? Que le comienza a leer a Gómez Dávila y vea las críticas, dice, pues es que mira cómo ha incrementado el nivel de vida, ya la gente dura más. O sea, yo me quedo pensando, por ejemplo, en Carl Smith, que Carl Smith decía que él se lamentaba de que Alemania creciera económicamente porque este terror, digámoslo así, tecnocientífico, liberal, iba a destruir a Alemania, ¿no? Entonces, pues no podemos, yo no sé, no podemos negar ciertas bondades de la técnica, pero sí tendríamos que señalar que sí es un golpe fuerte a una forma contemplativa de ver la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, antes lo normal, cuando yo era cuando yo era joven, ya no lo soy, pues era que los domingos no abrían las tiendas. O sea, lo normal era eso, o sea, los domingos estaba prohibidísimo. Ahora no es raro ver una tienda cerrada los domingos, ¿no? O sea, al fin y al cabo es esta idea de que si tú trabajas, el país progresa, ¿no? Pero pasa acá en México. En México es un país muy rico, pero cada vez está más degenerada la gente. El narco es el pan de cada día, ¿no? Sí, a mí me gusta, hay otro escolio de Gómez Dávila que me gusta mucho, que dice que Dios inventó la herramienta y el diablo inventó la máquina. La máquina. Sí, como que los procesos productivos en algún momento perfeccionaban al hombre en el trabajo, pero ya con la época de las máquinas y la industria ya no ocurre necesariamente eso. Sí, eso también lo dice, ¿no? Entonces quizás el problema vaya por ahí, porque la técnica, pues el desarrollo técnico, si está pues
solucionando problemas materiales, pues no hay problema, porque uno también es materia. El problema sería cuando uno considera que uno solamente es eso y se le olvida los verdaderos problemas o, digamos, los fines más importantes de mayor prioridad. Sí, Y ya. justo. No, justo. Por eso también creo que Occidente tiene un serio problema de, por ejemplo, de vocaciones de la vida monástica. O sea, que la gente ya no le ve sentido, por ejemplo, ser un monje, ¿no? O sea, pues, ¿qué sentido tiene? O sea, no. Y es que al fin y al cabo, uno entiende que, por ejemplo, cuestiones como, no sé, Juan, tú que eres artista, por ejemplo, el arte, etcétera, pues, ¿qué sentido tiene si no se contempla nada? O sea, ¿qué puedo mostrar? O sea, más que mi propia vanidad, mi propio ego, ¿no? Yo soy el genio, yo soy el creador. Entonces, no sé. Sí, no, con el arte yo tengo mis mayores conflictos y la verdad no podría pues darte una respuesta muy, muy conclusiva, porque es verdad lo que vos decís, a veces es un medio solo para la vanidad o el vicio o simplemente quién sabe para qué, O o el criticar, esnovismo. ¿no? Sí, pero me gusta como Gómez Dávila también lo asimila, al fin y al cabo el arte es como el deporte, yo lo pienso de esta forma, es como un medio para desarrollar la virtud. Pues el deporte, obviamente hay los Juegos Olímpicos, me imagino que ya es el exceso, y la virtud está entre el defecto y el exceso, dice Aristóteles. Por ejemplo, no sé, el fisicoculturismo, que esa gente se mete química y demás otras prácticas que además que también van dopados y también están pues al límite. Pues bueno, el punto es, sí, que si es un medio para desarrollar la virtud que viene siendo más importante, está bien. Así lo prefiero pues pensar en este momento, la cuestión del arte. Y sí. También me acuerdo ¿cómo es? Hay un padre de la iglesia llamado Teodoreto, pues como del siglo III, no me acuerdo, que él decía, referente a la técnica, lo pienso yo, que es incluso favorable que uno nazca pobre, dice él, y esclavo, porque así es más fácil desarrollar esa virtud, esa santidad necesaria pues para la salvación. Eso pues es una cosa que le choca pues yo creo que al moderno y incluso a uno le cuesta pues como aceptar como al fin y al cabo ese camino es un camino que lleva a la privación de muchas cosas y por eso para una persona que acepta ese camino es fácil que abandone la técnica, le es fácil ya abandonar pues todas las bondades que ofrece la tecnología. Bueno, hay una película muy buena, les recomiendo que la vean, que se llaman Libres, no sé si la conozcan, es un documental, una película documental que testimonia, digámoslo así, cómo viven ciertos monjes, ¿no? Y ellos dicen que tratan de evitar todos los avances de la tecnología y se centran más en estar en la tierra, ¿no? O sea, es trabajar en la tierra, etcétera. Porque es que hay algo bien interesante, como que entre el hombre, entre más unido a la tierra, pues más entiende la vida, porque entiende más lo que es el olor, o sea, se expone más a la realidad, ¿no? Entonces, cuando yo lo que veo mucho, o sea, por ejemplo, veo en Twitter, pues esta gente que se burla de los bombardeos, ¿no? Tanto en Gaza como en Ucrania o en Rusia, dice, que como si fuera un partido de fútbol, de, qué bueno que se muere ese cuate, pero cuando antes, por ejemplo, la caballería, pues el enemigo era alguien que se tenía que respetar, aunque era un enemigo, ¿no? O sea, se tenía ese honor del combatiente y ahorita pues es como pues, matar hormigas, ¿no? Con un insecticida. Sí, verle la cara al man que uno va a matar hace que uno pueda pues hacer piadoso con él. Sí, Incluso, totalmente. pues, cuando se hablaba de la guerra, pedían que los mismos guerreros tuvieran piedad con aquel que derrotaron, pues que no lo maten si se pueden matarlo. O incluso admirar al enemigo, ¿no? Como el mito de Ajax, ¿no? Que a pesar de ser un enemigo, pues lo reverenciaban, o sea, pues Ajax merece un entierro, o sea, no. Sí, Pero sí, un respeto. Pero bueno, entonces, si nadie más quiere hablar, si no, pues dar concluido esto, ¿no?